Hola Cecilia, Hola, Liliana. Buenos buenos días, días Liliana. Cecilia, Bien. ¿cómo estás? De tener un diálogo directo con Cecilia Muñoz Vila. Cecilia es psicóloga, socióloga, psicoanalista kleiniana y neocleiniana. Ha dedicado gran parte de su vida a la investigación sobre los fenómenos individuales y sociales. Ha publicado al respecto varios libros y artículos y además pues, es docente universitaria. Cecilia, usted tiene una particular forma de producir conocimiento. Conecta ideas con rapidez, escribe coherentemente con fluidez, se le ocurren ideas creativas, cada que conversamos está trabajando en algún libro, artículo sobre las principales problemáticas humanas, ya sea la niñez trabajadora, maltratada, abandonada, la vejez en condiciones de miseria, la violencia en Colombia, la situación de las familias, las instituciones, mejor dicho, sobre la miseria humana. Eh, bueno, mi pregunta inicial para usted sería, ¿de dónde crees que viene esa capacidad, esa claridad mental? Uy, Liliana, eso es muy difícil de responder, pero ya, miremos un poquito la historia personal y la historia de formación también. Pero digamos, mm, yo provengo de una familia donde mi papá era científico, mi mamá era una ama de casa que provenía de una familia terrateniente, mientras mi papá provenía de una familia de profesionales médicos y de investigadores también. Y él se dedicó toda la vida, desde que yo me acuerdo, a la lepra. Eh, Vivir en esa familia era especial en términos, yo creo, por un lado, la calidez de mi mamá y al mismo tiempo sus angustias, y por el otro lado, la claridad en el trabajo de mi papá, que además a veces lo llevaba a la casa. Por ejemplo, a través del microscopio veíamos una gota de agua y él nos explicaba lo que había ahí, o a través de un aparato que se consiguió para mirar las estrellas. Por la noche apagábamos el cuarto y mirábamos las estrellas en distintos lugares del mundo, y de alguna manera ese cruce entre las estrellas y la gota de agua, con múltiples elementos también, yo creo que de alguna manera va estableciendo en mi mente la existencia de paralelos, de cosas similares y diferentes. Y, además, yo lo acompañé a veces a barrer la tierra de la casa de los enfermos de lepra, y entonces yo sentía que él estaba recogiendo eso y sabía para qué lo recogía, porque ahí se cogían unos huevos de pulga que se ponían a crecer, digamos, y aparecían las larvas, etcétera, etcétera. O sea que había una conexión entre nosotros, entre él, conmigo, un poquito, que comentaba un poco sus investigaciones y con todos a veces en la mesa también. Bueno, eso en cuanto al lado de por qué mi mente se va construyendo con claridades de alguna manera y con tensiones a la vez, ¿no? Después yo entro a la escuela, y en la escuela entró muy chiquita, porque mi hermana, que me llevaba 3 años y medio, entró a la escuela, y más o menos a los 6 meses yo no resistí eso y dije, yo quiero ir a la escuela, y mi mamá habló con el colegio y me recibieron siendo muy chiquita. Eh, y yo estuve 3 años en kinder, claro, pero no me podían pasar más allá de la edad. Y estuve 3 años en kinder en el colegio. Y en ese colegio había unas monjas con mucha claridad mental. Yo diría que las hermanas de la presentación de Chapinero, muchas de las cuales se habían, me imagino, formado en Francia o con francesas. De todas maneras,
en la enseñanza, fuera de la música o fuera de las matemáticas o fuera de la historia, porque lo que teníamos eran monjas, como siempre había unas monjas y unos textos claros. Entonces la claridad estaba en el colegio, la oscuridad también estaba un poquito con las cosas que uno veía extrañas ahí en el mismo colegio y a veces en el conocimiento que no entendía. Después cambié de colegio y me fui al nuevo gimnasio, donde había más claridad y estaba la nena Cano. La nena Cano era fundamental para establecer claridades, diferencias, semejanzas. Y yo caía muy bien en esa área porque mi mente estaba hecha para eso, para establecer semejanzas, diferencias, cualidades, y para hacerse preguntas todo el tiempo. Entonces yo creo que todo eso es lo que entra en primera instancia. Después hago la formación como psicóloga en la Nacional y esa formación como psicóloga en la Nacional también está llena de grandes preguntas porque están iniciando apenas la formación de psicólogos en Colombia. Estaban viendo materias encontradas, antropología con Universidades Chávez, biología con Guillermo Correal, me acuerdo, y además los psicólogos que estaban viniendo de México también, pero había gente con muchas preguntas y nosotros mismos con muchas preguntas sobre lo que estábamos haciendo. Y desde el primer año yo entré a trabajar con un jardín infantil, me encontré con los niños que empezaban a aprender. Y ahí de todas maneras surgen las nuevas preguntas. ¿Cómo hace este niño para entender? ¿Y qué pasa con este niño que no entiende? ¿Qué no puede hacer? ¿Que mueve bien la mano? ¿Que mueve mal la mano? O sea, de alguna manera, y después viene el encuentro con el hospital psiquiátrico, también en la práctica, con el neuropsiquiátrico de mujeres, donde todo era desconocido y aterrador. Y seguimos en clases y clases hasta el cuarto año. Yo era buen estudiante, a veces faltaba porque me iba con amigos a algo, pero era buen estudiante. En ese momento me cruzo accidentalmente en la capellanía de la universidad con el padre Camilo Torres, que está formando con Orlando Fuals Borda la sociedad, la Facultad de Psicología de la Nacional. Y él me propone que por qué no me voy, ya que estoy terminando la carrera de psicología, a Flaxo, a estudiar sociología. Y yo dudaba entre irme a Flaxo o estudiar medicina para volverme psicoanalista. Pero finalmente dije, bueno, me voy a Flaxo. Los que fuimos a Flaxo en ese momento éramos futuros profesores para las facultades de sociología en América Latina. Entre mis compañeros había gente de 40 años que venían de todos los países de América Latina. Había de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, de Perú y Chile también. Todos éramos becarios, o sea, era comunidad de gente que venía de distintos lugares, pero todos teníamos una beca de Naciones Unidas para estudiar sociología. En esos estudios de sociología tuvimos un profesor de metodología que era muy especial, que era Lucía Brahms, que nos interesó mucho en la observación de las películas, como realidades sociales que podíamos observar y podíamos ver el funcionamiento individual, pero también el funcionamiento social. Y yo creo que él fue determinante en ese sentido, como fue determinante Morán, que también venía en vacaciones y nos empezaba a comentar las investigaciones que estaba haciendo sobre el ocio y que también el énfasis era metodológico. Entonces yo ahí encuentro que empiezo a entender una nueva metodología. La metodología que yo había aprendido en psicología no era nada realmente. Era oír entrevistas, pero a mí no me formaron como una psicóloga clara, salvo saber aplicar pruebas, ¿no? Proyectivas y pruebas de inteligencia, pero de resto no tenía nada más como metodología. Y aquí sí descubro la metodología y el método. Y empiezo a ver esa tensión entre lo individual y lo colectivo. Ahí lo empiezo a ver con claridad. Y se produce
digamos, esa tensión no solamente en mi mente como realidad, sino en la misma escuela, donde se generan unos conflictos entre gente que viene de lugares distintos, especialmente los profesores, y uno tiene que hacer la tesis solo, porque ahí meterse con alguien es meterse en el conflicto. Entonces yo me acuerdo que hice la tesis sobre niños delincuentes también, ahí, y que me interesaba, y la hice sola. El único que me ayudó era un poquito el profesor de estadística, que era Briones, que también era distinto, me enseñó mucho. Y de ahí me vine ya para Colombia a los 2 años, y lo primero que hace la Facultad de Sociología es que me lanza a una investigación en Casanare, en los Llanos Orientales, sobre la relación entre los conucos y las haciendas, me acuerdo. Y nos tiran en una hacienda, nos tiran ahí, ya. Y ahí empezamos a trabajar con las uñas, sin saber muy bien, haciendo entrevistas a los conuqueros, haciendo entrevistas al dueño de la hacienda, y tengo un pequeño conflicto que no es tan importante, pero que me hace ver esos conflictos entre clases y entre lo que es ser terrateniente y ser un estudiante o un profesor de sociología con miradas contrastantes. O sea, para mí la tensión se empieza a sentir por todos lados, entre individuo y sociedad. Y ubicación, y ahí me quedé en el año 62, en la Facultad de Sociología y de Psicología, enseñando psicología social y metodología. En ese momento hice una investigación sobre ferrocarriles nacionales que se publicó con los estudiantes, que fue muy bonito porque era hacer entrevistas a personal de ferrocarriles en la línea que iba Bogotá-Girardot y Bogotá-Tunja, y en el taller de Tunja y en el taller de Girardot, y en la vía y con la gente manejando el tren, etcétera, y cogíamos el tren por la mañana y nos bajábamos en un sitio, hacíamos entrevistas, seguíamos y eso era todo. Pero fue una investigación muy bonita. De ahí me mandan la Facultad de Sociología, me mandan a Alemania. Había llegado una beca para el padre Camilo Torres, que ya no quería irse en ese momento del país, y entonces la facultad resuelve que tal vez la única que puede irse en ese momento soy yo, y me mandan a mí. Y entro al Sozialforschungsstelle, pero primero voy a estudiar alemán durante 4 meses y presento, no sabía nada de alemán, y presento después un examen en la Universidad de Münster y paso ese examen y empiezo los cursos, pero como ya yo tenía muchos cursos de los de Flaxo, Shelsky, que era mi profesor, me dijo: Cecilia, no haga más cursos ahora, váyase, recoja los datos para su tesis y cuando vuelva, hace los cursos que veamos que necesite, que van a ser algunos, pero los vamos a definir en ese momento. Por ahora, váyase y recoja los datos para su tesis. Y yo vine a Colombia a recoger los datos para la tesis y mientras tanto iba a trabajar en la Facultad de Sociología, pero me casé y nunca volví a Alemania, sino que en el año 64, a finales, me fui a Bélgica, a la Universidad de Lovaina, donde era otra cosa totalmente distinta a lo que había sido la experiencia en Alemania, porque aquí era una pequeña casa, ese instituto era como una pequeña casa, donde los profesores se dedicaban a investigar aspectos sobre el África. Aprendí mucho sobre África, aprendí mucho sobre métodos de acercamiento, también de las entrevistas que hacían, de las actividades de acción comunal que fomentaban en la zona, de la organización política en los distintos países, de la organización económica también. Ahí digamos que se me abrió la mente de nuevo con toda la tensión de continentes. Primero, yo ya había estudiado en Chile, en América Latina. Ya había estudiado en Alemania, otro idioma, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de ver la realidad. Y ahora me encontraba con esa pequeña casa de unos profesores inquietos,
pero donde no se estaba haciendo la gran teoría que uno veía en Alemania, sino unas investigaciones pequeñas. Y de nuevo tenía entonces yo ese contraste entre la gran teoría, por un lado en Alemania, ¿no? La metodología que había aprendido en Flaxo, que era mucha, y por el otro ahora me encontraba con la empiria pequeña, la pequeña investigación chiquita, pero que daba muchas luces sobre la realidad de un país o de una población. Después de eso regresé a enseñar 2 años y medio a la Facultad de Sociología de nuevo, siempre como instructor, y en ese momento yo hago una aplicación a la Universidad de Columbia para entrar, me aprueban, pero a quien era mi esposo en ese momento no lo aprueban, y Rosa Bolsen nos invita a Cornell, donde yo paso 2 años estudiando realmente múltiples aspectos y haciendo una práctica en metodología muy interesante con Devereux y Bonfenbrenner, que están haciendo estudios multiculturales en las escuelas para establecer formas de pensar, conceptos, de elaboración de conceptos, creación de pequeños grupos. Bueno, pero digamos que aprendo muchísimo ahí y aprendo muchísimo leyendo mucho yo, de nuevo, porque preparando el examen de la candidatura se lee mucho. Y ahí termino con un proyecto de tesis sobre el desarrollo moral en los gamines y me vengo para Colombia. Sin embargo, al llegar a Colombia, que me encuentro con Jimena Pachón, empezamos el contacto con los niños gamines. Y ahí empieza mi propia investigación con la realidad social de los niños. Ahí es donde comienza. Pero yo siempre me encontraba entre esa tensión entre el individuo que cuenta su historia, el individuo, yo como individuo viviendo esas historias, pero al mismo tiempo como miembro de unos grupos o profesionales o de unos grupos de estudio o de unos grupos sociales diferentes, y siempre en tensión esos dos elementos, el individuo y la sociedad, todo el tiempo, que se mueven como tensión en mi mente y de las cuales no salgo. Aún hoy día estoy ahí. Estoy ahí porque yo salgo de estar con un paciente, una serie de pacientes en sesión, o de estar supervisando a otros estudiantes que están trabajando con niños o con adolescentes o con mujeres, y que también mi función es supervisar, descubrir qué es lo que hay en esa interacción entre el terapeuta y su paciente. Y yo de ahí salgo a estudiar historia de niñez, hay que terminar unas cosas sobre la historia de niñez a final de siglo, hay que hacer el libro de los niños de la miseria, hay que hacer ahora que estamos haciendo el libro de las instituciones. Entonces yo me estoy moviendo todo el tiempo en unas dimensiones diferentes y de mucha tensión interna. La construcción es una tensión permanente, pero esto es lo que toca, esto es lo que estamos haciendo, esto será. Las preguntas no paran en mi mente, ¿no? No paran. Y no paran ni en la consulta, cuando estoy oyendo lo que el paciente me está diciendo, pero ¿por qué aparece esto ahora? ¿Pero qué le está pasando a este paciente? ¿Por qué está tan asustado? ¿O por qué está tan triste? ¿O por qué está tan seguro? Cuando en realidad la realidad es tan incierta. ¿Por qué está tan seguro y tan potente, tan sintiéndose el rey de la creación, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con él y qué está pasando aquí conmigo? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué esos sentimientos de ese paciente empiezo a sentirlos yo? Y luego de ahí me voy a leer un texto de Luhmann o un texto de Bourdieu, y entonces empieza la otra corriente, la parte conceptual. A ver, si leo Bion y leo Meltzer y leo Freud y entonces están los grandes teóricos que van entrando dentro de mi mente y me van trayendo ideas y me van generando más tensiones, más preguntas, más conflictos. Pero conflictos y tensiones que yo tengo que tratar de aclarar. Y desde siempre, por ejemplo, yo no leo nada, yo leo
siempre subrayando. Yo acabo subrayando y comentando los libros. Mis libros leídos por mí son todos subrayados y todos comentados y todos señalando cómo esto se aplica a este paciente, a este otro paciente, o bien cómo realmente esto se da en los niños o en los adolescentes institucionalizados, o cómo va cambiando el papel de la mujer a lo largo del siglo XX, cómo sale del hogar doméstico y entra al trabajo, ya sea como obrera o como empleada o como profesional, cómo va cambiando su vinculación a la educación. Entonces, si tú piensas, es como si tú tienes que tener en mente que yo me muevo como en múltiples dimensiones todo el tiempo. Las dimensiones individuales, yo me meto en todas las dimensiones que describía Freud, en la metapsicología de Freud y en la metapsicología ampliada también que plantea Meltzer. Yo me meto por ahí en todas esas dimensiones, pero al mismo tiempo me meto por las dimensiones de lo social y de lo histórico. Y a veces llego a confundirme, ¿no? Y digo, un momento, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahorita? Porque me salen las otras dimensiones. Cuando yo estoy en sesión, yo también me sale pensar, pero ¿a qué grupo pertenece esta paciente? ¿Dónde está ubicado políticamente? ¿Dónde está ubicado religiosamente? ¿Dónde está ubicado dentro de su familia, pero también dónde está ubicado dentro de su grupo de trabajo? Pero a mí eso no se me escapa. Yo no me quedo únicamente en la narración histórica del paciente, sino que me surgen muchas preguntas ahí. Y todas esas preguntas son las que me fuerzan a establecer claridades sobre la dimensión en la cual estoy trabajando en ese momento y cómo son de variadas esas dimensiones. Sí, Cecilia, y eso se nota porque siempre estás conectando. Creo que lograste conectar muy bien también ese tránsito como de la psicología, a la sociología, al psicoanálisis, logras integrarlo Historia, bien, y la uno lo historia. logra ver también en tus escritos, en la historia, sí, en eso, es como si pudieras, además, porque lo logras bien, aunque creas que sientes mucho conflicto con eso, uno va leyendo y va entendiendo que sí, que estás en muchas dimensiones al mismo tiempo, pero todas con claridad. Es Por lo como menos con aquello pues, que intento uno de logra ver. claridad. Ahora mencionaba, Cecilia, eh, sobre el trabajo que hiciste, pues, el cual, sí, pero llega claro, Cecilia, llega claro al lector. ¿Mm? Como si yo tuviera, hay un poco de eso que como Ahora cuando yo me mencionabas algo comunico con sobre el trabajo que hiciste de ¿Mm? la mujer maltratada. Yo sí quisiera que nos hablaras un poquito. De ese trabajo. Bueno, a ver, te cuento un poquito porque todo comienza con que hay una amiga mía muy querida, que es Perla Weinberg, que un día me dice, nosotros nos reuníamos con frecuencia sobre lo que Sí, estábamos haciendo, y un día me dice, murió mi mamá, era una mujer muy especial y muy bonita, y muere joven, y entonces me dice, me llega una herencia, eran como $200,000, yo creo, en ese momento, era plata. Y yo quisiera hacer algo con eso, pero no sé qué hacer. Entonces le dije, no, porque no hacemos una cosa. En el Michín podemos crear una casa para la mujer maltratada, ya que a ti te inquieta tanto, y a mí también, la condición de la mujer maltratada. Y me dice, perfecto, y entonces empezamos a hablar con ella, con el marido, y se empieza a crear la casa de la mujer maltratada. Y una casa donde las mujeres maltratadas puedan esconderse de alguna manera frente a la agresión terrible de sus maridos, que a veces tratan de matarlas realmente, pero a veces ellas reaccionan
tan violentamente como ellos y se pueden matar entre ellos. Y efectivamente se abre la casa de la mujer maltratada y que tenía tres momentos: el momento de la salida del hogar doméstico donde están siendo atacadas, de la familia donde están siendo atacadas, luego un periodo de tiempo hasta que pasaran a un segundo momento en que se van a una segunda casa, donde empiezan a buscar trabajo y conexiones entre ellas, y la tercera, que es cuando buscábamos que esas mujeres se unieran para salir juntas a crear unas unidades femeninas que se hicieran cargo de ellas, y de eso no lo logramos. Eso fue el planteamiento y no se logra. Llegamos hasta la segunda casa. En todo caso, en esa creación de la Casa de la Mujer Maltratada, coincide un poco cuando ya estamos trabajando cuando yo estoy trabajando en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, en la especialización y en la maestría de Psicología Clínica de Vértice Psicoanalítico. Y entonces decidimos hacer un convenio entre la Javeriana y la Casa de la Mujer Maltratada, que quedaba en la Fundación Michín, que se llama hoy Fundación Michín, que antes era Hogares Club Michín, pero ahora es Fundación Michín. Y ahí los estudiantes empiezan a coger pacientes, niños institucionalizados y mujeres maltratadas e hijos de mujeres maltratadas. Yo siempre he estado dirigiendo tesis porque son investigaciones que a mí me interesan, y entonces ahí empezamos a tener unas tesis que eran provenientes de estudiantes mías. A ver, pero mi estudiante era Marta Amaya. Con Marta Amaya trabajamos mucho tres tipos de estados de la mente de la mujer maltratada. Una donde predominaba el ello, o sea, donde lo fundamental eran los deseos de esas mujeres y eran los que las regían para mantenerse en relación con esos hombres maltratados. Después, como había unas mujeres maltratadas que realmente estaban siempre sometidas a los deseos del objeto, y lo que dijera el marido o el compañero o el amante había que seguirlo de todas maneras. Ellas quedaban totalmente bajo un estado de dependencia inmensa frente a esos pacientes. Y por el otro lado, una paciente donde veíamos que había en el comienzo de su vida una relación con unos hermanos que se habían desarrollado como un grupo de hermanos apoyándose frente a unos padres muy exigentes y muy maltratadores. Y esos hermanitos se fueron y ella después se sale de su casa y deja a sus hermanos chiquitos y se va y se casa con alguien, pero inicia una relación de maltrato, porque ella ha vivido también una relación de maltrato. Sin embargo, es una mujer que se puede defender y salir de los hombres que la maltratan. Ese trabajo es lo que nos lleva después a pensar mucho en que las mujeres maltratadas son mujeres en mucho desmentalizadas en términos de Bion, con procesos de desmantelamiento sensorial a veces, desmentalización en otros, donde la estructura del ello-yo super-yo se cae totalmente, o en términos de Green, que tenían procesos de desubjetalización, ellos dejaban de ser sujetos, o de desobjetalización, el objeto quedaba aniquilado. Y empezamos a trabajar esto en las otras tesis. La primera de las tesis, que también fue una tesis conmigo, fue sobre maltrato, supervivencia y deshumanización. Y eran unas entrevistas más o menos largas, unas otras más cortas, que había hecho el nombre se me olvida en este momento. Bueno, una estudiante, ahorita me acuerdo. Era porque es que si no me acuerdo, ahorita aquí estaba. Teníamos
Aquí está. El primer trabajo lo habíamos hecho con Paula Rincón. Paula Rincón. Paula Rincón. Esa era la que había hecho las entrevistas y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que había algo parecido a lo que había escrito Colin Turban sobre la gente de la montaña. Yo había leído La gente de la montaña cuando estaba en Cornell y yo empezaba a oír reflejos de lo que pasaba con la gente de la montaña, que era una gente que no tenía unos vínculos afectivos con los otros miembros de la sociedad. Se había roto toda la parte afectiva de la relación. Y era una pequeña sociedad que había pasado por una gran hambruna y la gran hambruna los había convertido en un pueblo deshumanizado. Y yo dije, eso es lo que le pasa a las mujeres maltratadas. Hay un proceso de deshumanización en ellas y en sus maridos. Y entonces fue cuando escribimos lo que se llama maltrato, supervivencia y deshumanización. Y ahí se trata de supervivir en medio de una violencia tan extrema como la del país. O sea, una mujer y un hombre se enfrentan con un cuchillo y un destornillador a muerte. Y se hieren a muerte. ¿Ok? Hay unos estados de ese tipo. O bien, unas mujeres que se someten y hacen lo que su marido les diga, cómo se los diga, cuándo se los diga, dónde se los diga. También descubrimos lo que te decía de la desmentalización en otra paciente, y que la mayoría de estas pacientes estaban en los estados de la unidimensionalidad y bidimensionalidad que describía Meltzer y el grupo de autismo. Y ahí fue cuando vimos y encontramos que vivían en un estado de excitación en pugilato permanente, por ejemplo, o en un estado de adhesión sometida inmensa, pero no se desarrollaban psíquicamente. Nunca llegaban a un estado de creación de un mundo interno generador de significados, para nada. Vivían en la realidad externa, o buscando placer todo el tiempo, o queriendo matar al otro porque no lo satisface, ¿no? Que muchas veces el hombre maltratador, o la misma mujer que de alguna manera cuando le exigen demasiado reacciona violentamente a matar. El otro aspecto era el de los supuestos básicos, que también surgía de todos estos trabajos de las mujeres maltratadas, que encontré, porque inmediatamente que estábamos viendo la ausencia de la mente agresiva y la dimensionalidad de la mente, nos dimos cuenta que esas mujeres en estado bidimensional generalmente funcionaban bajo supuestos básicos descritos por Bion como lucha y fuga, dependencia y apareamiento, claramente. Pero también que oscilaban de alguna manera entre esos supuestos básicos, y cuando regresaban después de haber roto con el marido, haberlo denunciado, quitar la denuncia, etcétera, a un momento de encuentro donde había mucho convite y jolgorio. Lo veíamos en los nuevos encuentros. Y de ese convite y jolgorio inicial aparecía de nuevo la dependencia. Y la dependencia funcionaba durante un rato. Pero de un momento a otro, un estado de agresión traía inmediatamente la lucha, pero enseguida venía otra reacción de acercamiento de parte del marido y ellas volvían a caer en apareamiento, pensando, no, ahora sí la cosa se va a arreglar del todo, esto no va a volver a suceder, pero a los 2 meses otra vez volvía y sucedía el ataque y fuga. Y así oscilaban todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque esas mujeres no se habían desarrollado mentalmente. Y ahí fue cuando descubrimos que muchas de esas mujeres maltratadas habían sido violadas de muy pequeñas, habían padecido violación o de padre, o de un tío, o de un primo, y no habían entendido, pero esa violación hecha a los 4, 5 años, 3 años,
había roto la construcción de la mente. Ya mente y cuerpo habían quedado rotos. Ya no había manera de que uno pudiera encontrar en esos ambientes unos seres en quienes confiar. Lo que había era la violencia por todo lado, la violencia del padre, la violencia de la madre, la violencia de los hermanos, la violencia de los primos y todo el abuso sexual que era muy vigente en esta población. Después, en este mismo libro también yo hice una tesis sobre la mujer en la guerra y fuera de ella. Y entonces vimos unas niñas que habían sido reinsertadas, sobre las cuales estaba trabajando un estudiante, que nos permitía seguir cómo también ahí encontrábamos la violencia familiar inicial con rompimiento, el ingreso a la guerrilla donde venía también el abuso a la mujer fuerte y la agresión de ellas, también abusivas desde el punto de vista de la sexualidad. Encontramos, por ejemplo, empalamiento en una mujer hacia un hombre, unas narraciones realmente monstruosas, aterradoras y difíciles de mantener en la mente, pero que existían de todas maneras. Y después cómo al salir de la guerrilla o del grupo paramilitar, hombres y mujeres se los infantilizaban, pero se les quitaba toda autonomía, como se les quitaba toda autonomía desde chiquitos. Y eso fue, digamos, ese trabajo sobre la mujer maltratada en la guerra y fuera de la guerra. Y por último, yo hice un intento de reflexión teórica sobre el hombre maltratador, donde quería mostrar que había una parte de la masculinidad y de la adoración del hombre maltratador por el pene y de la exigencia que la mujer se sometiera al pene. Porque ese sometimiento era lo que le daba fuerza al maltratador. O sea, todas sus acciones de agresión física eran la violación, el puño, el cuchillo que se entierra, el destornillador, el sofocamiento, el silenciar a la mujer tapándole la boca, ¿no? O sea, como una cosa de ejerciendo todo el poder dominante de un pene gigantesco, digamos, pongámoslo así, ¿no? Aparece ahí en el hombre maltratador. Nosotros no tuvimos sino las imágenes que las mujeres nos traían del hombre maltratador, porque teníamos una tesis donde se tenía entrevistas con hombres maltratadores, pero eran estados muy, muy desorganizados ya, de gente que estaba preso, que había sido violadores múltiples y esto, que habían estado presos, y entonces eso nos daba una dimensión distinta, y por eso cogimos únicamente las imágenes que la mujer maltratada tenía sobre el hombre maltratador, para hacer un intento de comprensión tanto de la mujer maltratada como del hombre que se enfrenta a esta mujer, que es chiquita, ¿no? Siempre dominándola y usándola para una satisfacción sin diferenciar realmente a esa niña pequeña que está ahí. O sea, alguna de estas mujeres es una mujer que ha sido avisada toda la vida por su padre y tiene 3 hijos con él. Es uno de los casos, es una de las tesis que dio Nuria Torres. Y esta mujer, con esa función de segunda mujer del padre, porque el padre rechaza un poco a la madre y toma a esa hija como esposa sustituta, y es ella en esa posición de esposa sustituta, es una intermediaria que en esa relación privilegiada con el padre logra muchísimo
para que le dé cosas a la madre y a los hermanos. Entonces, toda la familia, de manera oportunista, mantiene esa relación entre esa hija y ese padre, hasta que un día ella no resiste más y se va hacia la mujer maltratada y quiere salirse de ahí, pero la familia la persigue y afuera la persigue, llama a la policía y dice, venga, es que ella se está fugando, ella no tiene que irse, ella le hace daño a la gente, y la quieren apresar de nuevo para llevarla a ser la concubina del padre, ¿no? Entonces uno dice, miércoles, ¿qué es lo que está pasando en las estructuras familiares nuestras? ¿No? ¿Qué es lo que hace que tengamos tantos niños abandonados, maltratados, la mujer maltratada? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos una sociedad tan inmersa dentro de la violencia? Y entonces es cuando yo empiezo a pensar, miércoles, es que las estructuras familiares nuestras están perturbadas. Y están perturbadas porque se perturba la función de protección hacia el niño recién nacido. Se perturba desde ahí, porque la relación marido-mujer se perturba con todo el proceso de infidelidad masculina y femenina, ¿no? Entonces, como que los límites que construirían una familia protectora se han roto hacia múltiples direcciones, y los niños quedan un poco perdidos y atacados por los padres, ¿no? Y eso es lo que hace que de alguna manera bienestar familiar plantee que la única salida son los hogares sustitutos y adopción, y llevar esos niños que han sido tan maltratados a nuevas familias, pero no se da cuenta de que muchos de esos procesos son muy mal hechos, que algunos salen bien, otros salen mal. Entonces, de ahí, la mujer maltratada, yo he salido hacia la mujer maltratada en mi chip, después de haber visto los niños abandonados, maltratados y abusados también. Entonces yo me estoy moviendo, si tú lo piensas bien, dentro de toda el área de la violencia familiar nuestra, que comienza en la cuna, muchas veces, y que comienza por unas mentes perturbadas que no diferencian el ser adulto de ser niño, el ser mujer de ser hombre, el ser activo de ser pasivo, el ser agresivo del cálido. No hay diferenciaciones, hay unas masas confusas en medio de una violencia extrema. Y eso hace muy difícil la vida para los niños. Tal vez cuando muchos de los pacientes llegan a consulta o yo hago supervisiones, digo, carachas, es la expresión de una estructura familiar perturbada, realmente, seriamente perturbada, que produce daños en la estructura psíquica, que es el libro que se publicó en Inglaterra en el 2020, también con tesis de los estudiantes, sobre los cuales lo que hacemos es precisamente ver eso, la perturbación de las familias, la perturbación a veces en las mismas instituciones que los protegen, la perturbación por el rompimiento y quedar los hijos en manos de una madre que está también perturbada. O sea, la perturbación familiar del padre y de la madre, como muy determinantes de esta condición de violencia que vivimos nosotros, porque ellos mismos han sido expuestos a la violencia, ¿no? Bueno, Liliana, ¿quedó un poquito claro lo que quería mostrar? Sí. Cecilia, ahora que hablas precisamente de la violencia, porque ese ha sido otro tema que has abordado en tus textos, la violencia en Colombia, ¿crees que, que hay una relación entre cómo están, digamos, desestructuradas las familias y las confusiones que hay y la política nacional, las políticas nacionales y la forma como, y la violencia que hemos tenido que vivir también como sociedad? La historia de la violencia extrema en este país, ¿no? Eso fue algo que cuando yo estaba trabajando el duelo,
el duelo, me di cuenta que quienes dirigían el país eran hijos de padres que habían muerto bajo condición de violencia. Y entonces empecé a pensar, carachas, es que históricamente hemos estado bajo condición de violencia desde siempre. Y me fui al Archivo Nacional a buscar, comencé por eso, por buscar elementos en el Archivo Nacional sobre la violencia en la conquista y en la colonia, y me encontré el abuso y la violencia que se hizo contra la población indígena y contra los hombres indígenas y contra las mujeres indígenas, y cómo se metía a los hombres en el cepo para violar sus mujeres, para robar las cosechas. O sea, cómo de alguna manera el Imperio Español llegó a apropiarse de todo y a romper una estructura existente. Pero después entonces también me encontré con, que fue muy interesante, mirar lo de la esclavitud y ver cómo ceder la esclavitud se hizo no por humanismo, como lo pensamos muchas veces, sino porque era más barato convertir al negro en un hombre libre que mantenerlo como esclavo. Y hacían los cálculos realmente económicos de lo que representaba un esclavo y cómo dejarlo libre y convertirlo como en un campesino que se utiliza era mucho más barato, porque ahí no cuesta nada, un salario y eso es todo. Pero no tenemos que darle vivienda, no tenemos que darle alimentación, no tenemos que darle nada. Entonces, ¿cómo hay cosas que son vistas como las grandes realizaciones de la humanidad, como el rompimiento de la esclavitud, pero cómo ese rompimiento de la esclavitud finalmente se da por una mirada utilitarista, ¿sabes? Y después entonces hay otros eventos hasta llegar, digamos, bueno, de guerras regionales, hasta llegar a la gran violencia en Colombia, donde encontramos la aberración de la violencia más aterradora, la de los años 50. Y yo pienso, tengo que entender este fenómeno desde el punto de vista psicoanalítico porque no lo entendemos. Lo hemos entendido desde el punto de vista sociológico, pero no lo entendemos desde el punto de vista psicoanalítico. Y ahí me voy con Bion a una comprensión, con Bion y con Meltzer, a una comprensión a mitad de camino sobre esta violencia, donde son los supuestos básicos lo que explica también parte de esta violencia y esa ambición sobre la tierra desmedida que se da en este país, donde todas las guerras han sido por ocupar más tierra y hacerme propietario de más y más tierras, con desplazamiento de otros, con abuso sobre los pequeños campesinos, con su exclusión, su llevada, su traslado a un pequeño pueblo y luego a la ciudad, pero el desarraigo violento que ha creado la violencia en este país y la desolación en mucha población. Y ahí llego a decir que realmente tenemos dos tipos de estados mentales en la gente que hace la violencia. Un estado mental muy dependiente y adhesivo, muy bidimensional, que son las órdenes siguiendo al líder. O sea, yo sigo al líder y mato a quien me dice que tenga que matar y me apropio lo que me diga que me tengo que apropiar. Pero hay unos que son los grandes líderes que desde un punto de vista muy narcisista son los que movilizan sus hordas para hacerse ellos propietarios de todos los beneficios a través de las acciones de las hordas primitivas. Estamos viendo con Trump ahorita en Estados Unidos, cómo este hombre logró construir en 4 años de gobierno una tensión enorme entre una población que hoy día, a través de su discurso incendiario, como eran los discursos incendiarios de Laureano Gómez, como los conservadores que llevaban la norma de lo liberal en no dejar ni la semilla, y aquí les está diciendo, ustedes sí son América, ustedes son la verdadera América. Esta gente que ha venido de otros países, que viene de esos países pobres, negros, etc. Eso no es América. América es la sociedad blanca, esa es la sociedad maravillosa. Y ahí caen también los negros identificados con eso, y ahí se meten los latinos también.
Pero fíjate lo que hizo el discurso incendiario durante 4 años. Acabó con el Partido Republicano. El Partido Republicano en este momento está absolutamente destrozado entre ellos mismos. Ya no saben cómo seguir ahora. Ya no son un partido único republicano. No, Trump lo partió en un partido republicano de la Gran América, como Hitler, de la Gran Alemania, y movilizó todo un pueblo en esa condición, igual que Trump, bajo esto que acabamos de ver con los discursos incendiarios, que fue lo que vimos con los discursos incendiarios de Laureano Gómez y de los pájaros durante el tiempo de la violencia en Colombia, y que seguimos viendo después con toda la entrada del narcotráfico y del paramilitarismo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos las dimensiones de la mente entrando en juego para entender la violencia. La tenemos que usar. Los estados unidimensionales y bidimensionales en la guerra y los discursos incendiarios de carácter narcisista de los grandes líderes que llevan a que sus hordas primitivas que los siguen se muevan en la dirección que ellos quieren. Pero tenemos masacres, tenemos lo que estamos viendo ahorita, siguen matando a la gente, a los reinsertados, la gente, los propietarios de tierras y los nuevos paramilitares siguen igual, defendiendo privilegios de tierra. Pero con lo mismo, un gran líder incendiario. Nosotros tenemos un líder incendiario con carita buena, pero lo tenemos, es el presidente Uribe. Es presidente Uribe. Pero ahí lo que hago es cogiendo a Bionia Melzer para mostrar la desestructuración de la mente y el papel que juegan los grandes líderes para crear unas hordas primitivas que los siguen y que los desestructuran ellos mismos, pero los movilizan para la violencia y para la guerra, para ellos poder apropiarse de lo que quieren. Y lo que estamos viendo en estos días en Estados Unidos de una manera violenta. Bueno. Ahora sí no te oigo. Se fue el sonido. Ya. Precisamente de los grupos de supuestos básicos de Bion para explicar la violencia. Tú, eh, bueno, que ahora que hablas, ¿ya? Ahora que hablabas de los grupos de supuesto básico, Por todos lados están, ¿no? Los grupos de supuesto básico. No se oye bien. ¿Será por lo que ya pasó el tiempo de la reunión? ¿Tendríamos que ampliarlo? hola, Aquí estoy. no, ya como que Ok, ya está. ya retomamos. No, Cecilia, que la idea es que puedas como contarnos un poco
Sí, aquí te oigo, pero... Hola Cecilia. Aquí estoy, sí te estoy oyendo, sí. Cecilia, grupos de supuesto básico que encontraste. eh, sí. Ah, bueno. A ver, te explico un poquito lo de supuestos básicos. Eh, Yo me había encontrado con el trabajo de experiencias en grupo de Donald Trump, de Donald Trump, mírame, porque es que Donald Trump se me volvió un modelo para, para el supuesto básico de lucha y fuga y creación de dependencia, ¿no? Pero digamos que yo me había encontrado con el texto de Bion, Experiencias en Grupo, donde él describe tres formas de supuesto básico. Lo que él dice es que en determinados momentos los grupos que él tenía en tratamiento eh, adoptaban unas formas de relación con él que él no entendía muy bien si él las estaba produciendo o no las estaba produciendo, o qué la estaba produciendo, y se dio cuenta que era el sentimiento del grupo el responsable de la reacción de los grupos. Y dijo, bueno, hay unos momentos en que el grupo siente que no existe quien le ayude a resolver los problemas y entonces se inventa un líder dentro del grupo para que le resuelva los problemas. Y si yo como terapeuta no lo hago, busca un miembro del grupo y lo convierten en el gran líder para que les diga cómo deben funcionar. Entonces dije, ese es un supuesto básico de dependencia en la cual él me resuelve el problema, yo ya no tengo que pensar, yo simplemente sigo al líder. Pero en determinados momentos encontraba que no se daba este grupo de supuesto básico de dependencia, sino que el sentimiento del grupo era que aparecía o una persona o una idea, en todo caso, que molestaba mucho y empezaba una lucha de los miembros del grupo y algunos de ellos se retiraban, se fugaban de ahí y empezó a descubrir el famoso lucha y fuga, que es el de la guerra. En determinados momentos, un, un líder como Hitler agrupa a todo un pueblo y lo lleva a luchar por el territorio europeo, realmente, y por acabar con los judíos, y por acabar con los gitanos, y por acabar con los homosexuales, y construir la gran raza aria. Y eso es lucha, todo un continente se mueve en esa dirección, y se ocupan países enteros y se mata gente y se establece la guerra. Guerra y la contraguerra, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde entran los defensores hasta aniquilar realmente al líder Hitler y a los alemanes, y que tienen que hacer un acuerdo. Pero decía que además de esa lucha y fuga que se puede dar en los grupos o con un grupo enemigo también, considerado ya como enemigo, también lo que se daba era que cuando se sentían inseguros y que no sabían muy bien qué estaba pasando, alguien decía, pero no importa, es posible que mañana esto se aclare. O sea que había otro supuesto básico de apareamiento, que era plantear la llegada de una persona, de un Salvador, de un Mesías que nos va a ayudar. Nosotros lo vivimos con la llegada de Uribe. La Uribe fue la llegada del Mesías entre nosotros. Eso no es el caso de Trump. Trump no llega el Mesías, lo que llega es el creador de la lucha y el líder más bien tipo Hitler. Entonces, cuando yo leía eso, al final de ese libro, Bion dice, pero tiene que haber más supuestos básicos. Y yo recordaba que cuando había estudiado los gamines había comportamientos que yo no entendía muy bien. Entonces dije, bueno, voy a volver el libro de gamines y voy a estudiar los gamines en la calle, los gamines en la familia y los gamines en la institución. Y efectivamente lo hice, el libro nada más, y ahí fue donde encontré unos supuestos básicos adicionales. Esos supuestos básicos adicionales tenían que ver
con que yo sentía que en el momento en que se está haciendo y planteando la lucha, o tengo un enemigo que está tratando de invadirme, o yo como invasor, puedo usar la patraña y engaño como un elemento para ocupar el campo enemigo. Eso es un elemento de la lucha, pero que se convierte en una forma de funcionamiento del grupo. Entonces dije, bueno, patraña y engaña es una forma que se puede establecer también como una manera de dominación a través del engaño y de la patraña y el engaño. Eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Trump. Todo el tiempo está mintiendo. Lo vemos en Uribe. Todo el tiempo miente y engaña y se erigen en los maravillosos dioses. Bueno, pero usan la patraña y el engaño también. Pero también había otro momento que era cuando los gamines quemaban los periódicos que había recogido en el día para como cobijas para la noche, y a las 5 de la tarde, 5:30, un cuarto para las 6, ¡tá!, hacían el aquelarre y quemaban todo eso y balaban alrededor de la hoguera y se comían los pocos dulces que tenían o los pedazos de pan o lo que fuera. Y había una cosa que yo llamé holgorio y convite. Y entonces yo dije, en algún momento hay holgorio y convite. Y es cuando se ha ganado la guerra, el que gana la guerra entra en estado de holgorio y convite. Mientras que el que pierde la guerra entra en estado de congoja y aislamiento. ¿Ok? Entonces, esos tres fueron los tres supuestos básicos adicionales, creo que había un cuarto, pero no me acuerdo cuál era, pero esos tres son los que recuerdo claramente: patraña y engaña, holgorio y convite, y congoja y aislamiento, que se dan en momentos o antes o después de la guerra, de lucha y fuga, pero que se vuelven a convertir en formas de supuestos básicos, ¿no? Son la condición emocional del grupo y la imposibilidad de resolver los problemas son los que nos hacen caer en supuestos básicos. Ahora, cuando yo digo que el estado bidimensional de la mente, Meltzer lo dice con claridad, Martha Harris también, lleva hacia los supuestos básicos, es porque precisamente bajo esos estados unidimensionales, pero sobre todo los bidimensionales, yo no sé cómo comportarme. Yo he perdido la estructura. Y al perder la estructura, cualquiera de estos supuestos básicos me es útil para sobrevivir. ¿Ves? ¿Quedó claro? Muy claro. Yo quisiera preguntarte ya de una manera como más, cuando reflexionas acerca de cómo ha sido tu vida académica, pues la vida personal, ¿tienes el sentimiento de haber logrado tus principales deseos, Cecilia? ¿Qué es el sentimiento después de haber logrado ese trabajo? En tu vida. En mi vida, en este ¿Tienes momento. el sentimiento? Sí. Ok, yo lo que siento, varias cosas siento, pero una de las cosas que siento en este momento es que es muy claro, es que no puedo parar, que me queda poco tiempo de vida y que todavía hay mucho que trabajar en investigaciones y hay mucho que trabajar en recuperación histórica también, y que más que sentirme, lo que siento es lo que falta. Lo hecho está. Y he ido trabajando y sigo trabajando, pero hay todavía mucho por hacer, que hay que continuar haciendo y que uno no se puede quedar quieto. Es decir, esta pandemia, pues yo siento que lo que me ha dado es inmensa cantidad de tiempo para seguir trabajando en investigación sobre áreas que todavía no he dejado documentos, encontrarme muchos documentos que todavía no he publicado, que tengo que ver si logro armar algo con esos documentos escritos ya, que no se han publicado o que ya se publicaron parcialmente como artículos, pero no como libros.
O sea, eso también, un libro que había creado sobre la familia como objeto de estudio y la familia como realidad social y había entregado a la Facultad de Psicología de la Javeriana se perdió, pues eso hay que volverlo a movilizar para publicar ese libro. Que tengo un libro sobre mm, los jubilados, que fue una investigación que hice, que repite mucho el campesino polaco de Tomás Iswaniecki, miércoles, que no se puede quedar entre un cajón, que hay que sacar de alguna forma. O sea que tengo muchos trabajos todavía por publicar y por trabajar para publicar. O sea que más lo que pienso, más que sentirme o satisfecha o no satisfecha, lo que siento es que tengo una gran presión interna por todo lo que tengo que hacer antes de irme de esta fiesta, en el fondo, que me gustó mucho, vivir en la tierra, ¿no? Me gustó mucho y me sigue gustando, pero que no me quiero ir sin haber dejado esas cosas escritas y ojalá publicadas o casi listas para publicar después. Bueno, eso es lo que siento, no es una, no, es lo que yo creo que a mí lo que me mueve es la noción de lo que hay que hacer, de las investigaciones que hay que hacer, de las publicaciones que hay que hacer, de lo que se debe dar a conocer, pero más que mirar para atrás es mirar para adelante, un poco, ¿no? Creo que es eso. Sí, muy lindo eso que dices, Cecilia, de siempre, o sea, del gusto por la vida, además porque se te siente permanentemente la invitación que nos haces a los que de alguna manera hemos estado cerca a ti es como lo vital, lo, de pensar, de reflexionar y de estar en la vida con una actitud pues pensante pero optimista de alguna manera, a pesar de que el psicoanálisis es un poco Optimista, pesimista, pero consciente de las cosas negativas, siempre no eres muy optimista frente no pesimista también, tanto pues hacia la crítica social y eso, porque pues este es un país que no nos deja ser. Sí, 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 así es. bueno, dejamos por hoy. Entonces, pues muchas gracias, Cecilia, por compartirnos tus experiencias y sí, y dejamos por hoy aquí. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues esperemos que las que oigan esa entrevista les resulte interesante. Bueno, chao Liliana, chao. Vamos a ver.